televidentes presenciales de Andicom en la celebración de su edición número 33. Recuerden seguirnos en las redes sociales. En Twitter las cuentas son @Sintelcolombia y @Andicom, y los hashtags son numeral Andicom 2018 y numeral negocios TIC. Soy Paola Lucas y los acompañaré en la jornada de la tarde. Las sesiones académicas se estarán llevando a cabo en este salón, en el Barahona 4, en el salón contiguo, el Barahona 3, y en el salón Arsenal. El foro empresarial Historias de Éxito se está desarrollando en los salones 301 y 302. En la aplicación móvil Andicom 2018 podrán encontrar todas las sesiones y escoger las que sean de su interés. A quienes no la hayan descargado, les recuerdo que lo pueden hacer en Attendify y buscar Andicom 2018. Iniciamos con la sesión Soluciones tecnológicas para el fortalecimiento empresarial, tecnologías que permiten innovar en los modelos de negocio. Invitamos al escenario a Carlos Alberto Galeano, gerente ejecutivo de productos empresariales de Huawei Enterprise, quien nos hablará sobre el arte de hacer más con menos, el uso de la nube empresarial. Bienvenido, señor Galeano. Muchas gracias. Se ve bien la foto, ¿no? Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican el día de hoy. Este segmento de charla lo voy a dedicar a un concepto que muchas veces hemos escuchado un poco trillado, el concepto de la nube, ¿sí? Hemos escuchado este concepto desde varios años hacia acá y en parte por la forma en que hoy en día se consume la tecnología, que es una forma muy diferente de consumir la misma tecnología que usamos día a día. ¿Por qué hacer más con menos con la nube? Vamos a tocar algunos conceptos, algunos conocidos, otros un poquito más esotéricos, pero que de todas maneras nos invitan a entender un poco de dónde vienen los beneficios de utilizar la nube. ¿Por qué usarla? Tal vez hay 4 criterios fundamentales de el por qué es necesario o el por qué todas las empresas hoy en día tienen alguna estrategia dirigida hacia ese concepto que se llama la nube. El primero es dinero, ¿sí? Hacer más costo efectivo el uso de la tecnología. Una entidad puede tener miles de dispositivos conectados, pongan por ejemplo un banco, o decenas de dispositivos de almacenamiento también interconectados en su red. Cada vez que esas redes van creciendo se va a hacer más complicado administrarlas, ¿sí? En el concepto de la nube, esa administración de los dispositivos se vuelve un componente virtual, ¿sí? Una nube es ese componente tecnológico que es altamente virtualizado y altamente automatizado y se le cede la administración de esos dispositivos al administrador de la nube. El servicio que presta es un Service Level Agreement. Entonces, en ese sentido, estas organizaciones evolucionan para proteger esa inversión, para no estar en el problema de la actualización continua de dispositivos, de sistemas operativos, de aplicaciones, y eso ahorra mucho dinero. El segundo aspecto es agilidad. ¿Agilidad en qué sentido? Brindar respuesta más rápida a la demanda de servicios. Hoy en día tiene más poder de cómputo tal vez un dispositivo de estos, un smartphone, que un mainframe de hace 30 o 40 años. Y lo utilizamos para todo, pero menos para llamar. El 10% del tiempo lo utilizamos para las llamadas, el otro 90% para utilizar aplicaciones, a utilizar acceso al banco, a nuestras citas médicas, a una cantidad de aplicaciones y de procesos que hoy en día son móviles. Esas aplicaciones de alguna u otra forma están conectadas a servicios en la nube. La implementación de las aplicaciones que brindan agilidad, si estas aplicaciones duran más de 3 meses en implementarse y en echarse a andar, ya se vuelven costosas, ¿sí? ¿Por qué? Porque pierdo esa ventana de competitividad. Entre más ágil y más rápido ponga yo a andar una aplicación o un proceso, más ventaja competitiva puedo tener. El que llega primero, el que pega primero, pega doble, ¿sí? Si yo me demoro mucho tiempo en ese despliegue, probablemente pierda esa ventana de ventaja competitiva. Entonces, si puedo agilizar esos procesos, si esas aplicaciones ya están disponibles, si esos servicios o esos procesos pequeños ya están disponibles en algún servicio en la nube, mucho mejor, porque ya son más ágiles de implementar. El tercer aspecto, lo que es el mejor uso de los recursos. Nuevamente volvemos a las protecciones de inversiones. Hoy
Hoy en día, al utilizar, por ejemplo, desktops virtuales, las estrategias de VDI, ¿sí? Me permiten incluso utilizar la tecnología de hace algunos años en mi empresa, darle mayor longevidad a esos activos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el escritorio no está localmente, el escritorio está en un servicio, bien sea en mi nube privada o en una nube pública. Todos de alguna forma han alguna vez aprovisionado algún recurso en Amazon, un desktop virtual, un servidor virtual. Ese tipo de cosas precisamente le dan longevidad a mi tecnología de la que yo soy propietario. Y eso me ayuda a ese mejor uso de los recursos. La arquitectura tradicional no permite ser flexible en ese punto. Siempre hay alguna compatibilidad, algún sistema operativo, algún aplicativo, algún elemento que lo hace difícil de administrar, grande o pequeño, ¿sí? Y eso implica que el uso de los recursos de las arquitecturas tradicionales son menos efectivos, ¿sí? No se utilizan más del 30 o 40% de los recursos. En un ambiente cloud, como es un ambiente altamente virtualizado, utilizo gran parte de los recursos de ese hardware y ese software y esa infraestructura que tengo. Entonces puedo utilizar más del 80-90% de los recursos y eso lo hace muy eficiente y muy costo efectivo. Y el cuarto elemento, perdón, es la automatización. La automatización me permite lidiar con esas cargas de trabajo que hoy en día no son tan aptas para el ser humano. ¿A qué me refiero? La cantidad de información hoy en día crece a ritmos muy grandes, a ritmos exponenciales. Se ha generado más información y más conocimiento en información digital desde el año 2003 hacia acá que desde el año 2003 hasta el comienzo de la humanidad. La cantidad de información que se ha generado ha sido impresionante. Y esas cantidades de información se convierten en algo imposible de administrar por un ser humano común y corriente, ¿sí? Se necesita un equipo de trabajo muy grande para eso y cada vez crece más. Entonces, se requieren esos procesos de automatización para lidiar con esas cantidades tan grandes de información. Y esa automatización me permite manejar decenas o centenas o miles de políticas de los diferentes elementos que componen mi infraestructura para poder lidiar con esas cantidades de datos y esas cantidades de accesos, ¿sí? Entonces, esos son los 4 aspectos de por qué utilizar la nube. Ahora, ¿cuáles son los beneficios en la transformación hacia la nube? Y por eso vamos a hablar del título de la presentación, que es ¿por qué hacer más con menos? Imagínense un presupuesto de TI definido de forma tradicional, de la arquitectura tradicional que utilizamos en nuestros centros de cómputo, en nuestras organizaciones. Le decimos a nuestro CEO o CIO, mira, este es el presupuesto que estoy organizando y tiene estos aspectos. Oiga, en el presupuesto tradicional de TI hay una pirámide donde dividimos esos recursos y esos recursos tienen cierta distribución. Primero, la administración de esos recursos, que más o menos se va al 21% de ese presupuesto. El 19% tal vez en innovación y nuevos servicios. Y esta parte, esta capa superior de la pirámide, es quizá la que debería ser al revés. Es donde debería yo invertir más para poder lograr avanzar en mi industria y con mis clientes, ¿sí? Pero desafortunadamente en los aspectos tradicionales de TI se va más de todo ese presupuesto, casi un 60%, en mantener la rueda andando, ¿sí? En el mantenimiento de la aplicación tradicional, en el mantenimiento de la infraestructura tradicional, en su soporte, todo lo que conlleva mantener esa infraestructura operando correctamente, ¿sí? Ahí es donde tal vez la transformación digital que representa el utilizar los servicios de la nube tiene un beneficio tangible, y tangible es real. Esa pirámide, si lo pueden notar acá, es un poquito más bajita, un poquito más pequeña. ¿Por qué? Porque los recursos se distribuyen de forma diferente. Primero, en la administración, ¿sí? Se emplea más o menos el mismo porcentaje, un 19% contra un 21%. Pero ya se dedican mucho más recursos a algo que es extraordinariamente importante en las nuevas organizaciones hoy en día, que es la innovación. ¿Por qué la innovación es tan importante? Porque es la que me permite ganar una ventaja competitiva o mejorar mis procesos de negocios y estar a la par o a la vanguardia de mi mercado y de mis competidores, ¿sí? Y si yo puedo invertir ese dinero en innovación y nuevos servicios, obviamente voy a atacar nuevos mercados y voy a garantizar la subsistencia de mi empresa en el futuro hacia adelante. Mientras que mantener la rueda andando solamente representa un 36% de ese nuevo presupuesto. ¿Por qué? Porque en el concepto de nube hablamos de lo que es un Service Level Agreement, un acuerdo de nivel de servicios con mi proveedor. Él se encarga de todos esos elementos ocultos que me impiden
redistribuir mi presupuesto hacia nuevos servicios de innovación y nuevas tecnologías que me permitan atender mejor a mis clientes. A raíz de esto es donde uno ve los resultados de los diferentes estudiosos del tema y encuentra que ¿por qué las empresas invierten en tecnología? Básicamente por dos razones. Por conocer mejor a mis clientes, saber por qué razones, por qué motivos, qué los motiva a comprar lo que yo vendo o el servicio o el bien que yo venda, o porque quiero ganar una ventaja competitiva en mi mercado y posicionarme mejor, ¿sí? Si yo puedo invertir más recursos allí, ¿no tendría yo mejores posibilidades de ganar esa ventaja competitiva? Por supuesto que sí. ¿Sí? Ahora, en ese sentido, pues el resto de lo que le falta de la pirámide es la reducción de costos que por eficiencia, por automatización, por recursos administrados, por todo lo que representa un servicio en la nube, es donde el 20% de esos elementos se ve en ese ahorro. Esa es la parte tangible, ¿sí? Y un 20% en un presupuesto de TI tradicional es un dinero importante. Ahora, eso representa dos tipos de ahorro. Ahorro de capital y ahorro operativo. Ahorro de capital en donde me evita la construcción costosa de data centers e inversiones de tecnología que seguramente tienen sentido pero que pueden ser onerosas, y por supuesto los gastos adicionales que eso representa mantener. Y el ahorro operativo, o los que llamamos OPEX, es los elementos que necesito para mantenerla andando también disminuyen. ¿Por qué? Porque no necesariamente están en mi data center, en mis facilidades, están en algún proveedor de servicios, ¿sí? Energía, refrigeración, costos de garantía, en fin. Adicionalmente, si yo entro en los procesos de automatización, pues también voy a garantizar que esa automatización, sobre todo en grandes cantidades de datos, me va a ahorrar ese montón de recursos que necesito. Al final, son cuatro aspectos en los que tengo ese beneficio. Costos, confiabilidad, seguramente experiencia dependiendo del proveedor que tenga para esos servicios de nube, y por supuesto agilidad. Y agilidad en el provisionamiento de esos nuevos servicios. Hoy en día uno puede provisionar un servicio de firewall, un servicio de routing, probablemente antivirus, incluso bases de datos, aplicaciones como servicio, plataforma como servicio, todo lo que es X as a service en forma ágil, ¿sí? ¿De qué depende eso? De que esté correctamente definido el catálogo de servicios con los alcances necesarios de mi proveedor de nube. Ahora, tres características que pensamos nosotros que debe tener un esquema de nube, bien sea pública, privada o híbrida. De hecho, híbrida. Primero, que sea abierta. Segundo, que sea híbrida. Y tercero, que sea integrada. Eso acelera esos procesos de digitalización empresarial. ¿Por qué abierta? Sus fundamentos son la arquitectura y el ecosistema de elementos que hacen posible que se construya esa nube. Abierta en el sentido de que pueda utilizar herramientas basadas en open source. Open source, arquitectura abierta, no quiere decir que sea gratuita, no lo malinterpreten, no es gratis, se necesita un conocimiento profundo de cómo funciona, pero que sea abierta quiere decir que tiene acceso público para todos aquellos incumbentes que quieren interactuar con ese tipo de tecnología, ¿sí? Todos conocen la historia del sistema operativo Linux, por ejemplo, ¿sí? No es otra cosa que un Unix, pero con licencia pública, ¿sí? Y muchos contribuyen a ello. ¿Qué significa eso? Que hay muchos posibles contribuyentes a mejorar y darle mejores funcionalidades a esa infraestructura. Hay otras herramientas adicionales que también hacen parte de esa arquitectura abierta. ¿Alguien ha escuchado de este elefantito? Hadoop. Herramientas analíticas. Hoy en día, con ese volumen de datos tan impresionante que se genera en las organizaciones, lo importante no es dónde tener los datos almacenados o dónde tenerlos localizados, sino qué hacer con esos datos y cómo sacarles provecho. Puedo hacerlo con grandes sistemas de información y de business intelligence y de data warehouse tradicionales, es válido y no se va a reemplazar con estas herramientas, pero también puedo sacarle provecho a todos esos datos que no necesariamente están en una bodega de datos, sino que se generan en diferentes herramientas en Internet. WhatsApp, Facebook, Twitter. Un mensaje de Twitter que se multiplica como un virus 20.000 veces cada vez que uno lo publica, puede dañar la reputación de una compañía o puede realzarla, ¿sí? Y analizar esa información es sacarle provecho a ella misma. Existen herramientas dentro de ese ecosistema Hadoop que permiten sacarle provecho a esa información. Obviamente, sin dejar de interactuar con las aplicaciones tradicionales para negocio. Es decir, que no solamente son las aplicaciones nuevas, sino las aplicaciones tradicionales, bases de datos relacionales,
herramientas de colaboración y de comunicaciones, ya no son propias de la empresa, sino que se pueden contratar como un servicio. Y por supuesto, quien desarrolla estas tecnologías debe contribuir a esas comunidades abiertas en donde se hagan los aportes necesarios para que se siga desarrollando esa arquitectura abierta y ese ecosistema de utilitarios que construyan y mejoren esa nube. Ahora, en ese ecosistema, donde se busca que todos ganen, ese ecosistema requiere de, digamos, muchos actores, las aplicaciones tradicionales, las aplicaciones nativas que crecen hoy en día en la nube, que se generan hoy en día en la nube, y aplicaciones industriales de propósito específico. Pero eso tiene que tener unas raíces muy fuertes. Un ecosistema de todas esas diferentes aplicativos, utilitarios, hardware, software, todo lo involucrado en el esquema de la nube, debe tener una infraestructura muy fuerte que como raíz del sistema de nube lo soporte. Infraestructura que me permita manejar los esquemas de información y la infraestructura que se necesita para poder soportar esas aplicaciones. Estos elementos que vemos aquí son ambientes que generan esas estructuras altamente virtualizadas. Todos conocen VMware, por ejemplo, KVM, Oracle Virtual Machine, en el caso de Huawei Fusion Sphere, en el caso de Microsoft, lo que es Hyper-V. Todos son virtualizadores y son los habilitadores iniciales de los esquemas de nube. Y esa es la base sobre la que se debe construir esa raíz fundamental de los componentes que operan o que constituyen la nube. Cada uno tiene sus preferencias. A algunos les gusta trabajar en containers, otros en máquinas virtuales tradicionales, otros en diferentes esquemas propietarios, pero todos esos ambientes altamente virtualizados son los que hacen el fundamento de construir un esquema de nube, bien sea pública, privada o híbrida. ¿Por qué híbrida? La nube es la nueva norma. Hay nubes privadas, nubes públicas, nubes de propósito específico, y todas ellas de una u otra forma deben tener la posibilidad de conectarse entre sí. ¿Para qué? Para que no solamente aquellas aplicaciones de misión crítica, sino aplicaciones dedicadas a una industria en particular puedan ser provisionadas as a service, como un servicio, ¿sí? Y hoy en día eso existe. Hasta hace unos años, y si vemos aquí la grafiquita, hablar de Oracle y de SAP en la nube como servicio en la nube era un poco complicado. Hoy en día es común, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta que esa agilidad y esos procesos de automatización generan un beneficio real, ¿sí? Ahora, ¿por qué integrada? La capacidad es competitividad. ¿Y a qué me refiero a eso? Es una ecuación relativamente simple. Se requieren dos elementos. Uno, la capacidad integrada es no solamente la infraestructura, todo lo que conlleva a ello. Hardware, software, el sistema operativo tipo nube, cualquiera que este sea, un ambiente altamente virtualizado, la distribución de aplicaciones e infraestructura, las aplicaciones de Big Data, todo eso. Pero nada de eso tiene sentido si no se tiene una capacidad de despliegue, una administración centralizada que constituya mi data center virtual y que yo pueda desplegar las aplicaciones y servicios necesarios a cada uno de los dueños de los procesos para que puedan habilitar a sus equipos de trabajo a utilizar los sistemas de información correctos. Si yo no tengo esa capacidad de despliegue, pues de nada tiene que haber invertido cientos de millones de dólares o de pesos en una infraestructura de nube si no le voy a sacar el provecho adecuado y no tengo la forma de entregar los servicios correctamente, ¿sí? Entonces, son varios elementos que toca tener en cuenta allí. Ahora, un fundamento de la nube también es la construcción de lo que llamamos un lago de datos. El lago de datos es ese repositorio central o punto único de aterrizaje de todas las fuentes de información y de datos que llegan a nuestra empresa, bien sea los datos estructurados de las bases de datos o los no estructurados, que hoy en día son bastante comunes, pero que lleguen a ese repositorio central y mediante los diferentes mecanismos de conectividad permitan analizar esos datos para entregar un resultado real, bien sea financiero, bien sea de comunicaciones, bien sea un log o una tendencia, lo que sea, pero que sea rápido y que no solo sea un set de información, sino toda la información que llegue por cualquier medio y por cualquier canal a la entidad. Ahora, enfocado en servicios de datos, no solo provisionar servicios de datos para aplicaciones de misión crítica que pueden estar en la nube privada, sino también servicios y microservicios que se generan en la nube pública, como ya hemos mencionado anteriormente. No solamente lo que me interesa que se mantenga en mis premisas, sino también lo que pueda aprovisionar como servicios externos que ya estén en el mercado.
¿sí? Routers, firewalls, balanceadores de carga, servicios de antivirus, todo eso hoy en día puede ser conseguido como un servicio en la nube. No tengo que construirlo yo, está allí disponible y tengo que tener la capacidad mediante algún tipo de herramienta. En el caso de nosotros pues se llama Fusion Stage, hay otras herramientas en el mercado que permiten concatenar esos dos mundos, nube pública, nube privada, y poder provisionar esos recursos automáticamente. Esos tres componentes de abierta, híbrida e integrada es lo que acelera la digitalización empresarial. En el mundo de mi compañía, en Huawei, eso se conoce como Fusion Cloud, ¿sí? Pero en general es un concepto que es bastante común en esta industria. Ahora, la estrategia de cloud de Huawei es ser ese habilitador y potenciador de un mundo inteligente y digital totalmente conectado. Hoy en día, con el advenimiento del Internet de las cosas, todos los dispositivos digitales de alguna forma están interconectados entre sí y todos son generadores de información valiosa que podemos aprovechar. Para nosotros es importante no solamente ser ese habilitador, sino que nos centramos en nuestros clientes y en sus clientes, ¿sí? Que seamos apasionados por ello, que seamos apasionados por resolver sus problemas, y eso hacemos nosotros con los servicios que ofrecemos. Adicionalmente, que esa infraestructura de comunicación, de tecnología de comunicaciones y de información, pues sea innovadora para que construya esas nubes. La nube no se construye porque la quiero yo construir en mi empresa, sino porque nuevamente o gano una ventaja competitiva o genero un mejor proceso de negocios. Y por supuesto, ser ese habilitador y socio de preferencia con un concepto que hemos visto más recientemente, la cloudificación de todos los procesos que se puedan llevar a la nube dentro de las organizaciones. Ahora, hay que contribuir con el sistema, generar APIs nuevas, generar métodos de conectividad nuevos, drivers nuevos, utilitarios nuevos, que todo el mundo pueda acceder a ellos y que de una u otra forma puedan sacarles provecho para poder automatizar esos procesos y generar mejores relaciones con sus clientes y con sus organizaciones internamente. Si tienen preguntas, estamos disponibles para ellos. Creo que estoy justo a tiempo, si no me equivoco. Mi nombre es Carlos Galeano, soy el gerente de producto empresarial dentro de Huawei y pues estoy a su servicio. Muchas gracias.